Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo estudio de nuestro discipulado, el último de este año 2024, con experiencias, con bendiciones que han abundado, pero también con algunos sentimientos encontrados que el Señor ha sabido aplacar, ha sabido usar para su gloria. Y vamos a comenzar este estudio número 30 sesiones que el Señor nos ha permitido de este discipulado en lo particular, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Eh, en esta sesión 30 vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un receso. No sé qué tan necesario o conveniente, pero sí útil. Sirve para descansar un poquito la mente, el ajetreo, la presión. Si es presión, no crean ustedes, es difícil. Todas las semanas, desde el lunes, comenzar a prepararse. Pero no es queja, al contrario, es una necesidad, es un anhelo que el Señor ha puesto en nuestros corazones de buscar su dirección. Vamos a comenzar con una oración, si son tan amables en acompañarme. Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Una vez más te damos las gracias por permitirnos llegar a este momento, a este domingo, en esta reunión, en esta clase de discipulado y posteriormente en un culto de adoración y tributo a tu magnificencia, a tu gloria. Padre, estamos aquí un puñado de hijos tuyos, dispuestos, tenemos el oído y queremos oír, y dispuestos a que tú nos hables, nos reprendas, nos disciplines en amor, porque el Padre que ama a sus hijos los reprende, los disciplina, Señor, y por paradójico que parezca, disfrutamos de tu corrección, de la vara, porque es una vara que trae gozo, trae paz, trae santidad, trae pureza a nuestros corazones y al seno de tu iglesia. Aquí estamos, Señor, no podemos hacer más que abrir nuestro corazón, nuestro oído, nuestro entendimiento para que tú hagas el resto, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza, nos redarguya y nos utilice en el sentido en el que tú quieres bendecir a esta congregación. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Es una clase distinta, un estudio un poquito diferente, y no crean, fue algo difícil prepararlo. Comencé la semana pues con la clara conciencia de que no se iba a ver un tema nuevo, no había razón justificable para comenzar a ver la siguiente iglesia si lo íbamos a suspender a la primera lección. Entonces decidimos, el pastor y un servidor, hacer una recapitulación, un breve resumen, breve, hasta irónico suena, ahorita lo van a ver ustedes. 30 sesiones, imagínense nada más. Fue difícil tratar de resumir, de sintetizar o simplemente de darle un leve vistazo a tanta enseñanza que, como vamos a ver en la clase, el Señor nos dio. Y otro elemento que se suma a la dificultad que representó preparar este estudio es que no había una cita bíblica en particular. Si le dimos un repaso a a todo el estudio, pues obviamente era infinidad de pasajes. Es uno de mis conflictos que tengo cada semana, seleccionar cuáles pasajes, simplemente citarlos, otros leerlos, otros ponerlos en pantalla dependiendo de la relevancia. Entonces, pues, ¿qué no era relevante? Imagínense ustedes de todo lo que hablamos. Si por ahí alguna de las cosas que vimos ya se nos borraron, precisamente por eso el título del estudio. ¿Cuánto hemos aprendido? Sí, muchas cosas, pero no se imagina usted cuántas cosas ya se nos quedaron por ahí medio confusas, a veces de plano olvidadas, y en eso hay mucha bendición y mucha necesidad de estar constantemente. No en vano el Señor le dijo a su pueblo, se las repetirás de día y de noche. Nunca es suficiente, nunca es ya un límite, ya terminamos. Jamás ni el teólogo, predicador, pastor más preparado y más consagrado le podrá decir que ya tuvo suficiente, que ya dejó de aprender. Nunca.
Entonces, pues imagínense nosotros, hermanos, pues, en dónde nos dejan, ¿verdad? En dónde estamos. Otra de las disyuntivas que tuve, perdón que hable en primera persona, pero pues es nada más como una breve introducción, es la manera en que lo iba a manejar. Ustedes saben que no soy muy conforme con el formato de predicar, de hablar, de simplemente lanzar las ideas. No me deja otra opción porque son muy extensas las clases y tengo que llevarme a ese ritmo, pero no soy muy partidario de eso. Como pedagogo, sé que hay recursos más ilustrativos que nos sirven, que nos son de más utilidad para que se nos queden los aprendizajes. En noviembre evalué en lo que es mi trabajo secular. De noviembre a diciembre tenemos el problema, y por muchos años de experiencia lo he comprobado, de que ya no es necesario, no es necesario, si no es viable enseñarles cosas nuevas a los niños. En las vacaciones de diciembre se les olvida todo, hermanos. Entonces, de noviembre a diciembre yo ya definitivamente no doy contenidos nuevos, porque sé que en vacaciones, entre tanto tamal y piñata, se les va a olvidar todo. Entonces, enero, como lo tengo que volver a empezar, entonces mejor noviembre, diciembre me voy a puro repaso. Entonces decía yo, bueno, se va a atravesar este receso, este break en el discipulado también. ¿Qué hacer? Bueno, una vez más, la palabra del Señor nos da la respuesta. Reitéralo, refréndalo. Este título es más que elocuente para lo que en realidad nos sucede. Años, los que tienen muchos años en el camino del Señor, aprendiendo cosas que aparentemente ya están vistas, ya están consolidadas en nuestros corazones, y al primer vientito de prueba y de tribulación, se nos olvida que Dios es fiel, que Dios está en la barca. Cosas tan elementales como que Cristo me ama, bien lo sé, desde que teníamos 4 años, muchos lo cantamos, y a la hora de la prueba se nos olvida que ahí está el Señor que nos ama y que su amor es inmenso e inagotable. Por eso les digo, imagínense ahora contenidos doctrinales como estos. Entonces, no quise hacer una clase, pensaba, dije, bueno, como es repaso, como no es nada nuevo y como son muchos temas, tenía en mente hacer una especie de clase interactiva con Jeopardy, con, a ver, sesión número 6, hablamos de esto y falta esta respuesta. ¿Cuál es? Sí va a ser, a lo mejor era muy dinámica, hermanos, pero créanme que llegué a la conclusión de que no. Hubiera sido equivalente a trivializar cosas tan importantes y tan trascendentales para nuestro destino eterno, que no me sentí cómodo. Entonces, pues, discúlpenme, pero no le pude quitar formalidad a lo que es el estudio, y lo vamos a ver de manera muy rápida, muy general, porque ustedes vieron todo lo que nos representó abordar cada uno de los aspectos que se vieron en el discipulado durante estas 30 sesiones. Y como no hay un pasaje específico para cimentar, para basar el estudio, les quise compartir, tanto desde la publicidad de ayer como en la introducción de hoy, lo que Jesús dice en sus propias palabras en Juan capítulo 17, rogando al Padre en una oración hermosa, llena de emoción, de contenido, de amor verdadero que Él muestra hacia sus ovejas, en donde ora por nosotros, donde ora por la iglesia. Él tiene en mente a esta iglesia cristiana Sublime Gracia cuando Él hace esta oración. Cuando Él dice, vendrán otros que van a creer en estos, en su círculo más cercano, que son sus apóstoles. Dice, por la obra de ellos vendrán otros que también son mis ovejas y que también tú me los vas a dar. Te ruego también por ellos. Ahí el Señor está orando por nosotros. Y en los versículos 14 al 17 dice, refiriéndose a nosotros, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos, nosotros, no somos del mundo, como tampoco yo, Cristo, es del mundo. Y la frase principal que dio título al estudio, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí estamos, hermanos, más ignorantes
que conocedores de la verdad, pero dispuestos, ¿sí? Y como en cada uno de los mensajes a las iglesias ha quedado claro, quienes tienen oído para oír, hemos estado dispuestos a escuchar la verdad, porque habrá quienes no tienen el oído para oír y no han querido sensibilizar su corazón a este llamado, que como decía la publicidad de ayer, también es para ellos. Que no lo quieran oír, ese no es problema del Señor, es propio, porque en su momento el Señor pedirá cuentas de todas las veces que puso frente a sus ojos y a su corazón las advertencias y que ellos han sido renuentes a recibir. Bueno, hermanos, vámonos con el repaso. Van a ver ustedes en pantalla nada más, y eso porque imagínense ustedes, tuve la necesidad de quitar todo lo que importante que vimos, pero que no era posible por cuestiones de tiempo poderlo abordar. En cada sesión ustedes vieron todo lo que se abordó, las conclusiones, las aportaciones que hicieron ustedes, los datos históricos, infinidad de cosas que no es que hayan quedado fuera, ya se vieron, ¿sí? Gracias a Dios ahí están en internet las clases. Si usted tiene dudas sobre alguno, nomás busque el título o por fecha y ahí lo tiene para que lo vuelva a estudiar. Se han mandado las diapositivas, también hoy les voy a mandar ya el archivo para que lo puedan tener ahí en su casa. Y nada más están las puras presentaciones, las puras portadas de los estudios, pero con eso, poquito ayudado por la imagen y por algo de los comentarios que haremos, podrán ustedes recapitular y van a ver ustedes cómo el camino fue maravilloso, así como cuando usted va de viaje y va tomando fotos de la carretera, de los paisajes bonitos que va viendo, cuando llega de regreso a su casa, enseña las fotos, los vuelve a vivir, ¿verdad? Ay, ¿te acuerdas esto cómo estaba bonito? Que cuando nos bajamos en este paraje o nos hospedamos en este lugar, así de maravilloso va a ser el recorrido que vamos a ir haciendo. En 6 meses y medio de estudio, hemos abordado el contenido del libro El llamado de Cristo a reformar la iglesia. Y partimos de una realidad que se puede observar en el comportamiento, en la realidad de la iglesia actual. También lo vimos desde el punto de vista histórico, en el cual la iglesia, el cristiano en general, se resiste a obedecer. Somos una raza humana caída desde el momento de que Adán se alejó de los mandatos del Señor. El hombre sufrió una caída estrepitosa y ahora su humanidad, su carnalidad lo lleva a desobedecer. Nos resistimos a la disciplina, no nos gusta que nos señalen los errores y la iglesia no ha sido la excepción. Me acuerdo muy bien de aquel primer estudio en el cual dijimos, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer errores? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que hay cosas por corregir? Las autoevaluaciones en el ámbito educativo son muy útiles, son muy necesarias, pero generalmente suelen terminar en lo mismo. A la persona le cuesta mucho admitir sus errores, siempre culpa a otras circunstancias o a otros personajes. Como iglesia, hermanos, también tenemos infinidad de pretextos, como los que vimos durante este periodo, en los cuales siempre las circunstancias son las que orillan a las personas a comportarse de tal o cual manera y nunca reconociendo que hay mucho que él puede poner de su parte para que el Señor haga la obra en las personas. Y logramos descubrir desde el primer estudio, ¿lo pones, hija, por favor? Por medio de algunas preguntas generadoras, ¿cuál es el verdadero problema de la iglesia? En aquel momento, en el mes de mayo de este año 2024, preguntábamos, ¿qué le diría Cristo a nuestra iglesia si Él escribiera una carta? Porque partíamos del hecho de que, bueno, vemos Apocalipsis, vemos las 7 iglesias, vemos el mensaje dirigido a ellas, pero lo vemos como algo ajeno, como algo histórico, como algo paralelo a lo que ahora el Señor quiere trabajar con nosotros. No, la realidad sigue siendo la misma. La palabra de Dios es eterna, la iglesia sigue siendo la misma que Él fundó, por mucho que nosotros le queramos dar otra imagen o otra cara, es la misma iglesia que el Señor tenía en mente en Mateo 16, que la que sigue teniendo hoy. Y descubrimos en este capítulo cómo nos hemos apartado históricamente, pero en lo que nos concierne a nosotros, asumiendo nuestra responsabilidad del diseño original de Dios para su pueblo.
¿En qué radica eso? Bueno, pues en lo que observamos. No hay otra manera de verlo. La iglesia ha buscado sustitutos a lo que la palabra de Dios dicta para su funcionamiento. Lo ha querido fundamentar en costumbres, en ritos, en activismo, en moralidad. Ese fue uno de los títulos de nuestras clases. El falso llamado a la moralidad. ¿Se acuerdan ustedes que lo vimos? Todos estos factores distractores y un sinfín de banalidades más se han vuelto ahora el objetivo principal de la obra de la iglesia. Y vimos a la luz de ese estudio que no ese es el llamado. Por mucho que sea importante una vida recta, una vida de integridad, cristianos con un testimonio, una conducta intachable ante los ojos de Dios, no es ese el objetivo. La iglesia no está convocada a hacer marchas, a levantar la voz contra ideologías, no está convocada a formar agrupaciones sociales o partidos políticos que defiendan derechos. Será importante y en su momento útil, pero no es el llamado principal. El llamado que siempre ha hecho el Señor a sus hijos es el llamado al arrepentimiento. Así se llamó nuestro primer capítulo, el llamado de la iglesia al arrepentimiento, palabra que ya incomoda, que ha desaparecido de la mayoría de los púlpitos de las congregaciones que se dicen cristianas y que por supuesto al Señor no agrada ese desdén por la corrección, por la disciplina santa. Y no es obra de la casualidad que ese fue el primer estudio. ¿Y se acuerdan que fue la semana pasada el último? Arrepiéntete. No es casualidad. Abrió y cerró con esos corchetes, que no paréntesis, porque los paréntesis rebajan el nivel, los corchetes lo resaltan. Bueno, con esos corchetes, arrepiéntete al inicio, arrepiéntete al final, comenzó y terminó esta etapa, este periodo de nuestro discipulado. Pero es hermoso cómo esa reprensión el Señor la sigue haciendo con amor, con ternura, contrario a nosotros, ¿verdad? Que somos muy dados a levantar la voz y a ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Él lo hace con ternura, sí con justicia y rectitud, pero todavía con amor por sus hijos. Lo malo es que para nosotros vemos las pruebas como algo negativo. Solemos ver la tribulación, la enfermedad, la necesidad como castigos, siendo que son llamadas tiernas del Señor a que volvamos a depender de Él. Y ese falso llamado a la moralidad nos sirvió en el primer estudio como una introducción y como un preámbulo a que ahora sí abordáramos el estudio principal, el llamado de Cristo a reformar la iglesia, entendiendo pues el término reformar como debió ser. Eso fue otro de los estudios muy importantes. ¿Qué significaba reformar? Y les traje por ahí algunos conceptos desde el diccionario de la Real Academia, los términos bíblicos que se utilizan para eso, y llegábamos a la conclusión de que no hay que buscarle mucha ciencia. Reformar no significa hacer un movimiento y caudillos y movimientos armados y luchas, no, no, no. Reformar, volver a darle forma. Sí, lo que hace un niño cuando quiere hacer un monito de plastilina y le sale mal, vuelve a hacer la bolita y lo vuelve a empezar. Es lo que el Señor quiere que la iglesia haga cada día, cada domingo, cada semana, cada año, porque ahorita nos va a mover mucho ese impulso de año nuevo, propósitos nuevos. Ya, borrón y cuenta nueva, arrancamos la hoja porque hasta poemas hacen, ¿verdad? Un año más termina. Arranco la hoja de mi vida. Y ay, qué bonito y qué poético se oye. La hoja sigue siendo la misma. Para el Señor no hemos empezado a escribirla. Reformarla significa eso, deshaz lo que tienes, no significa nada las obras, vuelve a comenzar. Una de las frases que se quedaron en nuestro corazón, que yo espero que todavía recuerden, que dijimos en ese segundo, tercer estudio, es la única forma que la iglesia tiene de avanzar es volviendo hacia atrás, volviendo a empezar. Vámonos otra vez a Mateo 16, a Mateo 18, a Mateo 28 y de hacer discípulos a todas las naciones. Las mismas palabras de Jesús nos dan la pauta. Eso significa reformar. Más allá de movimientos, de personajes, lo que la iglesia necesita es arrepentirse y ese es el significado principal que tiene la palabra reformar.
Y comenzó. De hecho, la reforma comenzó. No creen ustedes que la reforma se tardó 500 años en llegar. La reforma de la iglesia comenzó desde sus inicios. ¿Se acuerdan ustedes que vimos el fenómeno de la iglesia primitiva? Que para muchos predicadores y teólogos actuales ese es el problema de la iglesia, que no volvemos a lo rústico, a lo esencial que vivía la iglesia primitiva. Hermanos, desde la primera iglesia primitiva en Jerusalén surgieron conflictos. ¿Se acuerda usted del conflicto de las viudas que no se sentían atendidas? ¿Se acuerda usted del engaño que quisieron fraguar Ananías y Zafira? ¿Cómo el Señor les quitó la vida? ¿Se acuerda usted del apedreamiento de Esteban? La persecución empezó desde el primer momento. ¿Qué es lo que el Señor quería mostrarle a la iglesia? Que sí, efectivamente la presencia del Espíritu Santo fue necesaria para que a partir de su bautismo en el Espíritu, la iglesia comenzara la expansión del Evangelio. Se logró contra viento y marea, porque el Señor sustenta la iglesia, el Evangelio llegó a todo el mundo. Prácticamente hoy existirán una o pocas regiones en donde el Evangelio no haya llegado, pero siempre hay obreros llamados a llevar el Evangelio, a llevar la palabra. Pero la iglesia sufrió desde el primer momento los embates del maligno. Por supuesto, el diablo odia todo lo que tiene que ver con Cristo, todo lo que tiene que ver con la adoración genuina al Señor, y siempre ha presentado oposición. Y no solo eso, Jesús sabía que lejos de mejorar, las cosas iban a empeorar. Ya para los tiempos en que Pablo escribe a las iglesias y en las cartas particulares, principalmente a Tito y a Timoteo, les advierte que vendrán tiempos más difíciles de apostasía. Las cartas de Pedro también advierten a la iglesia a estar preparados, enteramente preparados para presentar defensa de nuestra fe. Sabía cómo se iba a poner la cosa. Los apóstoles fueron martirizados, el único que sobrevivió fue Juan. Aparentemente correría el mismo destino, porque ya estaba exiliado. Él creía que su vida había terminado, cuando el Señor lo llama a algo importantísimo, a transmitir a la iglesia un mensaje de aliento y de esperanza, diciéndoles el Señor con voz de trompeta: pongan atención, no estoy ajeno a la situación que está viviendo la iglesia. Todas esas circunstancias, situaciones difíciles, martirios, persecuciones que están sufriendo, estaban en el plan, estaban previstas, porque yo estoy preparando a mi iglesia para cosas todavía más difíciles, más importantes. Lo vemos en todas las cartas. Hay ejemplos en Gálatas, a los que más duro les habla, ¿se acuerdan? Les dice insensatos, por decirlo menos, porque la palabra original es más fuerte. A los corintios no se diga cómo les fue, a los filipenses, y cómo le está yendo a la iglesia actual, porque en la Biblia está toda esa advertencia sobre lo que la iglesia de nuestros tiempos está haciendo con la palabra de Dios, con el Evangelio, cómo lo está diluyendo y disfrazando de comodidad para que la gente se acerque, para ganar adeptos, para conservarlos, para que no bajen sus ingresos, sus diezmos, para que se sostenga la vida de lujos de sus líderes, los edificios impresionantes que suelen tener. Todo eso, hermanos, no hace más que distanciar a la iglesia de su verdadero objetivo. Y en cambio, por el contrario, una iglesia que verdaderamente predica el evangelio incomoda, confronta, denuncia la mundanalidad y la corrige, la disciplina. Por supuesto, el Señor lo hace, pero por medio de la iglesia. A la iglesia le dio, ahí en Mateo 18, las llaves. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el mecanismo que el Señor hace, que el Señor utiliza para imponer su disciplina. Bueno, pues esta apostasía siguió. Recorrido histórico. No sé en cuál capítulo vamos a ir. ¿En el 3? Muy bien. ¿Qué pasó? Pues pasaron los años, la iglesia se alejó. Vino, por supuesto, una cruenta persecución después de Nerón, que fue el más famoso, ¿verdad? Cuando culpa a los cristianos del incendio de Roma, se vinieron cosas peores. Muchos emperadores, muchos monarcas que bajo la tutela primeramente del imperio como fuerza política de Roma, pero después se transforma en fuerza religiosa. Surge
el catolicismo, la Iglesia Católica, que arrasa prácticamente con todo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, económico y, por supuesto, en el aspecto espiritual. Acabó prácticamente con lo que representaba la Iglesia verdadera. Siempre un remanente fiel de hijos suyos, está prometido por el Señor en la Biblia, persistía, perseveraba, escondidas prácticamente a costa de su propia vida, pero había un remanente fiel. Hasta que el Señor permitió que llegara esa época, en la difícil etapa del oscurantismo de la Edad Media. Los que estudiaron un poquito de historia se acuerdan cómo, en qué condiciones se daba ahí la práctica de la religión, y surgió lo que fue la Reforma, el movimiento de la Reforma. Ya llegamos a ese punto. Algo que, como decíamos al principio, nunca se debe de abandonar. Debe estar la palabra siempre presente. No es dándole la importancia ni el foco de atención al movimiento en sí, tampoco a los personajes, porque ustedes saben qué polémico es este tema cuando se trata. Siempre habrá quien hable a favor, pero también quien hable en contra de que se reconozca la Reforma como algo importante para la Iglesia. No, nosotros no lo hicimos en ese sentido. Por la misericordia y la gracia del Señor le dimos el enfoque bíblico. ¿Por qué? Porque gracias a ese movimiento no fueron ellos, ni Calvino, ni Lutero, ni nadie de ellos, sino después de muchos siglos, de muchos años, que se llegaron a estructurar principios que siempre han estado en la Biblia, pero que ahora nos resultan un poquito más prácticos de entender y de estudiar, porque se les conoció, se les dio el nombre de las 5 solas de la Reforma. Llegamos a ese punto y nos tardamos un buen, ¿se acuerdan? Yo creo que fueron 2 meses en esos estudios. De hecho, ahí tienen las fechas. Yo no volteo porque luego me da tortícolis, pero ustedes véanle más o menos cuándo empezó y cuándo terminó. Fue bastante el tiempo que le dedicamos a eso. Y así que aprendimos qué son. Algunos lo aprendimos, otros nada más lo recordamos, pero para muchos fue algo novedoso, que nunca habían visto. ¿Sí? Nuevos creyentes o simplemente jóvenes que nunca lo habían estudiado de esa manera, desde ese enfoque, y vimos los 5 principios doctrinales en los cuales, por supuesto en la palabra de Dios, pero estructurados de esta manera, en los cuales se sostiene doctrinalmente la Iglesia de Cristo, la Iglesia cristiana. Primero de ellos, abundante. Digo, sería imposible. Yo traté de sintetizar en 5 o 6 renglones cada estudio. Es imposible, miren. Me lo traje nada más a manera de ilustración. Estos son los estudios de este discipulado de mayo para acá. No sé si se ve el grosor. No lo voy a leer, imagínense, pero nomás para que se den cuenta, es imposible sintetizar. Si me pongo a hablar de la escritura otra vez, hermanos, aquí nos pasamos otro mes. Entonces, es imposible sintetizar y resumir tanta enseñanza y lo maravilloso que es la palabra de Dios. Así que sintetizado en 5 renglones, llegamos a la conclusión de que sola la escritura, el principio de sola escritura, es la manera en que la Iglesia tiene de comprender y de reconocer que solo la Biblia, la palabra de Dios, es la única regla de fe y práctica para el cristiano, y el único método infalible que la Iglesia tiene para dilucidar asuntos que tienen que ver con la vida espiritual, en su relación con Dios. Y solo la Escritura, sin mediación de dogmas, sin mediación de sacramentos, sin mediación de interpretaciones ni humanas, ni eclesiásticas, ni clericales. Solo la Biblia, algo que costó años, sangre, vidas, para que los cristianos verdaderos lo pudieran sostener ante un imperio y a un poder tan grande que tenía la Iglesia y que sigue teniendo, pero que nunca será superior al poder de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo aprendimos que el principio de solo escritura representa el fundamento, el cimiento, la base para sostener el resto del edificio. ¿De qué se compone? Bueno, de 3 columnas, igualmente importantes cada una de ellas. De hecho, son codependientes entre sí y que sin importar el orden en el que las abordemos, siempre terminan desembocando en la importancia de las otras 2. Imposible eliminar o sustituir la importancia de uno por dárselo a la otra. ¿Cuáles son?
el orden en que las estudiamos nosotros, que como les digo, no tiene que ver por orden de importancia, sino inherentemente desembocan a lo mismo. Vimos primero solo fe, solo por fe. Y vimos lo difícil que resulta definir qué es fe. ¿Se acuerdan cómo batallamos? Porque hasta en la misma Biblia hay pasajes que nos suelen confundir, porque a veces fe no se traduce como lo que quiere representar aquí, la fe en Cristo Jesús, sino como fidelidad y como otro tipo de aplicaciones. Pero bueno, nos fue de utilidad, es ahí donde sí le dimos su espacio, sí le dedicamos tiempo a ver la biografía de Lutero. ¿Por qué? Porque nos sirvió su experiencia de cómo él luchó, una lucha interna por años, entre acoplar, ante hacer concordar lo que a él le habían enseñado en los dogmas católicos y que él también fue maestro. Acuérdense que él fue catedrático de los seminarios católicos. Él lo tenía que enseñar, pero por otro lado la Biblia le decía cosas que no encajaban. Ese fue su auténtico y genuino reclamo al publicar sus tesis. Yo no quiero dejar de ser católico, nomás aclárenme cómo embono esto. Y le preguntaba a la gente que estaba en mayor eminencia intelectual que él. Jamás lo pudieron comprender, jamás lo pudieron aclarar sus dudas, porque simple y sencillamente estaban alejados de la palabra de Dios, hasta que él llegó a la conclusión de que solo la Escritura y solo por fe es que el hombre puede salvarse. Acuérdense que él sufrió y lloraba agónicamente porque no se sentía seguro de su salvación. Practicaba todos los dogmas, practicaba todos los ritos, y él sabía que si moría no iba a ir a la presencia de Dios. ¿En qué radicaba su seguridad? Hasta que él pudo entender que era la fe la que salvaba y no los esfuerzos humanos, por vistosos o relumbrantes que estos sean. El único requisito para ser salvos es la fe, y es en esa gratuidad que no cuesta nada que radicaba el segundo principio, solo por gracia. Que para tratar de entenderlo, igualmente recurrimos a observar el contexto histórico de la Iglesia, del movimiento de la Reforma y la actualidad que vivimos en nuestros días, como la totalidad de las religiones, la que usted me nombre, demandan del hombre poner algo de su parte. ¿Se acuerdan que vimos eso? Si, aunque haya cientos o miles de religiones en el mundo, se sintetizan en dos, nada más hay dos: las que el hombre tiene que poner algo de su parte, y la única en donde el hombre no hace nada. Todo es por la gracia del Señor. Esa es la gran diferencia del cristianismo. ¿Sí? La gratuidad, la benevolencia y el inmenso amor que Dios demostró al darnos a su Hijo Cristo por gracia, y que por gracia seamos salvos por medio de la fe. Ahí se concatenaron las dos solas, la anterior y la presente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el hombre simple y sencillamente, en su condición caída y perversa, no podía poner nada de su parte. Lo único que el hombre pone para su pecado, para su salvación, es su pecado. Eso es su única participación. Todo lo demás opera por obra del Señor. ¿Y en qué radica? ¿En quién radica la fe y la gracia? Pues en la persona de Cristo. El principio de solo Cristo, el Hijo de Dios encarnado, que pocos pasajes como Filipenses 2 sintetiza su obra redentora y perfecta que hizo. Siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de su gloria para hacerse semejante a los hombres, más abajo de los hombres, forma de siervo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él cargara sobre sus hombros la culpa y el pecado de todos nosotros, sometiéndose a la muerte, no cualquier muerte, una muerte de cruz, para que el Señor lo exaltara hasta lo sumo y le diera el trono que hoy tiene, y que sobre todo toda lengua y nación, toda rodilla se doble ante el nombre del Señor. Así de sintetizado y así de fácil, difícil para muchos entenderlo, pero para los que el Señor ha dado el entendimiento, que ha abierto su oído para que oiga, es el principio de solo Cristo. ¿Y qué conclusión nos lleva a esto? Bueno, esas tres columnas y ese cimiento nos lleva al pináculo del edificio doctrinal, reconociendo, cayendo de rodillas, como lo hizo Juan en Patmos, reconociendo que solo a Dios sea dada la gloria por tan maravilloso plan. Él, que tuvo la misericordia de apiadarse de nosotros sin ningún merecimiento, desde antes de la fundación del mundo, escogernos
para que el Señor nos salvara. Ya en su momento vimos que ya no podemos abundar más en ello. El debate, ¿se acuerdan del famoso debate aquel de arminianos y calvinistas? ¿Qué participación tiene el hombre? ¿De veras el hombre no pone nada? ¿A qué se refiere la predestinación? Como nos dimos el buen agarrón ahí, ¿verdad? Parecíamos diputados. No, no se crean, no peleamos, pero sí presentamos las dos posturas y llegamos a la conclusión de que sea cualquiera de las dos, lo importante es que Dios se apiadó de mí. Eso es lo que te debe de llenar de gozo. Y ese gozo y esa gratitud y agradecimiento que tienes porque Él te escogió a ti, debe motivarte a que prediques el Evangelio, a que invites a los demás. Tú no sabes, nunca lo vamos a saber si tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu familiar ha sido seleccionado por Dios para hacerlo a la imagen de Cristo. Eso no te corresponde a ti saberlo, tú háblale. Y si Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, puede ser que la tenga de Él. Bueno, pasamos pues a la obra del Señor en la iglesia. Dios en su infinita misericordia nos mostró que la reforma no es un movimiento histórico, no es un proceso acabado que ya quedó en los libros de historia y que la vemos nada más como anécdota o como cultura general. No. Reformar sin mayúscula, con el simple título del verbo, reformar es volvernos a formar cada día. Cada ocasión, cada vez que llega la noche y que tú sabes que le fallaste al Señor, te estás reformando como cristiano. Cada vez que la iglesia se postra en un culto, que ruega de rodillas que sean perdonados sus pecados y que les vuelva a marcar el Señor la dirección, está siendo reformada. Es un proceso permanente, inacabado. Terminará cuando Cristo venga por su iglesia. En ese momento ya no tendremos nada que reformarnos porque seremos transformados. Bueno, pues ese proceso siguió, se presentó en el siglo I en la iglesia de Jerusalén, se presentó en los años 500 a 700 en el movimiento de la Reforma y se sigue presentando en pleno siglo XXI en el año 2024. Solo cambia el marco. Si se fija usted, la esencia de los problemas de la iglesia son las mismos. Solo cambia el marquito en el que lo ponemos. ¿Sí? La cultura, la época, el sistema de gobierno, los avances tecnológicos, pero siguen siendo los mismos delitos y las mismas debilidades de la iglesia. Idolatría, inmoralidad, sincretismo religioso, transigencia con el mundo, amoldarnos, a tratar de convivir, falsas enseñanzas, falsos maestros, lobos rapaces vestidos con pieles de oveja que se infiltran y quieren mal educar y mal enseñar a la congregación. Todo esto, hermano, ¿en qué deriva? Pues en iglesias tibias, iglesias frías, iglesias muertas, en liderazgos fatuos que son hallados faltos, pesados en balanza y hallados faltos, como en los tiempos de Daniel, y repercute en iglesias con estas características, amoldadas, sí, muy contentos, muy sonrientes, salen muy bonitos en las fotos del Face, en los pósters, en los comerciales, graban muy bonitos cantos, pero están muertos, están vacíos. El Espíritu Santo, a pesar de que invocan su presencia, el Espíritu Santo no está en sus adoraciones. ¿Por qué? Pues porque no han dejado que Dios reine. Sí, reina cualquier otra cosa, cualquier cosa ocupa sus púlpitos y ocupa sus tronos, menos la palabra de Dios. Cuán dura, pero cuán santamente necesaria fue esa amonestación. ¿Se acuerdan ustedes de las 10 razones que nos dieron para considerar no adherirte a una iglesia que se quiere reformar? Porque sería muy pretencioso decir a una iglesia reformada. No, no somos reformados, nos queremos reformar, queremos cada día reformarnos. Entonces, considéralo. ¿Se acuerdan que nos leyeron las 10 razones por las cuales deberías considerar? Piénsalo bien. Aquí no te vamos a dar por tu lado. Aquí no vas a escuchar prédicas motivacionales. Aquí no vas a escuchar que todo está bien. Aquí se te va a confrontar con tu pecado. La mayoría de los cultos vas a salir incómodo, hasta con el pastor, hasta con la adoración. ¿Por qué? Porque no te gustó. No es para que te gustara, era para que el Señor te señalara tus errores. Y hemos visto, aunque sea parcialmente, algunos resultados producto de esas prédicas duras, sí, pero también necesarias en gente que pues simplemente se ha hecho a un lado, se ha apartado y no ha sostenido, no ha resistido la amonestación del Señor. No olvidemos que uno de los propósitos de la disciplina es la purga,
hacia adentro de la iglesia. Bueno, pues conscientes de eso, los que han perseverado, los que seguimos adelante, conscientes de que, como dice el apóstol Pedro en su carta, el juicio comience por su casa, por la casa de Dios. Bueno, asumimos ahora sí, fíjense, todo el preámbulo para apenas ahora sí empezar a ver las cartas. ¿Era necesario? Pues claro que sí. Sin duda que si hubiéramos, a ver, primer domingo de este discipulado, vámonos a Éfeso. Dice aquí que esto, pues a lo mejor, claro que el Señor es fiel y nos hubiera traído bendición y enseñanza, pero no hubiera sido lo duro y lo golpeado que hemos sido por todo el preámbulo que le dimos. Era necesario que lo viéramos desde este contexto y ahora sí empezamos a aplicarnos al estudio de las 7 cartas que el Señor de manera simbólica, desde el momento en que son 7, sabemos que tiene un simbolismo. No es que fueran solamente las 7 iglesias que tenían problemas, ¿verdad que no? Sabemos perfectamente bien que en toda congregación está el enemigo tratando de desviar la gloria de Dios a sus intereses, a sus propios objetivos. Bueno, era representativo el hecho de que se le mandara a 7 congregaciones del Asia Menor, pero que esas 7 congregaciones reflejan todo la debilidad y carencia de cualquier congregación, de cualquier época y de cualquier región, incluyendo la nuestra. Estas impactantes lecciones y predicaciones que hemos tenido ya en estos meses y semanas tuvieron como punto de partida la detallada descripción que hace el apóstol Juan de la presencia de Jesús. ¿Se acuerda usted? Todo el Apocalipsis capítulo 1, antes del 2 donde empieza la carta de Éfeso, nos detuvimos en el 1. ¿Por qué? Porque era importante el contexto, cómo Juan sitúa su experiencia y lo relata con un lujo de detalles que nos dejó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque él identifica a Jesús, efectivamente, a Jesús ya lo conocía, lo conoció cuando anduvo en su ministerio terrenal muy cercanamente. Él se recostaba en su pecho, eran amigos íntimos, lo vio colgado de la cruz, seguramente expiró en la presencia ahí, estando Juan presente, pero no lo conocía en estas facetas, como muchas iglesias creen conocer a Jesús y no lo conocen todavía en toda su soberanía y en todos sus atributos, que es lo que nos hacía falta. Y lo vio y lo describió como el gran sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Y aquí dijimos, es una redundancia, es un pleonasmo. Gran sumo porque gran significa sumo. Entonces, al decir el sumo, es como decir el verdadero sumo sacerdote, rebasando y superando por mucho a todo el sacerdocio, aunque haya sido del linaje de Aarón, todo sacerdote quedó hecho nada ante la función sacerdotal de Cristo. ¿Cómo lo identificó? ¿Se acuerdan? Por sus vestiduras, sus lomos ceñidos y su presencia ante el altar. ¿Y eso qué representa? Bueno, muchas cosas. Vimos cómo después de haber abordado el sacerdocio de Cristo ahí en la carta a los hebreos, ya no volvimos a ver hebreos de la misma manera. Lo vimos ahora como nuestros nuevos salmos, como un libro de consuelo y de aliento para el cristiano. ¿Por qué? Pues porque es maravilloso saber que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, es quien intercede por su pueblo. No solamente fue el único que combinó las dos funciones como rey y sacerdote, cosa que no se podía, en la Biblia no se podía. El hecho de que Melquisedec lo fuera no era más que el preámbulo que estaba profetizando que Cristo sería el rey sacerdote. También nos hablaba de su carácter, que al mismo tiempo era el sacerdote y era el cordero. La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al mismo tiempo que ofreció el sacrificio, Él se ofreció como el propio sacrificio. Y en la función más importante, bueno, todas son importantes, pero en la función que más esperanza y consuelo trae a la iglesia, como intercesor. ¿Sí? Y no es una vez al año, como le hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, es todos los días permanentemente que Él ora junto a nosotros y Él intercede ante el Padre por nuestras necesidades. Lo vimos también a través de la pureza de Cristo y de su iglesia, ¿se acuerdan? ¿En qué se manifestaba? En la blancura de su rostro y de su cabello. Reiterando nuestro llamado a perseverar en esa santidad, a preservarla dentro de la iglesia, que la iglesia sea santa como Él lo fue, como Él lo sigue siendo. Luego vimos su omnisciencia representada en sus ojos como llama de fuego, reiterando el llamado de la iglesia al temor reverente ante Él, que todo lo ve,
que todo lo escudriña, que todo lo sabe. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado ante los ojos del Señor. Luego, su autoridad y su juicio, el cual pudimos apreciar a través de la imagen que Juan nos narra, en sus pies como bronce bruñido y su voz como torrente de muchas aguas, como estruendo de trompetas. Recordándonos, ¿qué nos recordó? La autoridad que tiene, la voz de mando de Jesús sobre su iglesia. La protección y cuidado divinos, representado ¿en qué? En las estrellas que sostiene con el poder de su diestra y materializada ¿en quiénes? En sus ángeles mensajeros, que son nuestros pastores, nuestros líderes fieles, los líderes fieles que sostienen la verdad de la palabra, no los falsos maestros ni engañadores que se llevan a la grey a otro redil. La verdad de su palabra, manifestada ¿en qué? En la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. ¿Qué hace? Penetra, parte la coyuntura y los tuétanos como un libro abierto y reprende el engaño en su iglesia. Y finalmente, en la verdad de su palabra, en el reflejo de su gloria, cuando Juan describe su rostro, que brilla como ¿qué? Son pequeños examencitos que les pongo porque ya se nos olvidó todo. Como el sol. ¿Cualquier sol? ¿El sol de diciembre? No, el sol de julio y agosto a las 12 del día, cuando brilla en toda su plenitud, en todo su esplendor. Así brilla su rostro, nada más para que nosotros nos tapemos. No, para que seamos reflejo de esa gloria. Fíjense, por eso les digo, no se puede sintetizar en 20 segundos cada tema, es imposible, pero yo espero que algo se nos haya quedado, como dice el título. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos olvidado? Esperemos que sea más lo que hemos aprendido y aplicado. Bueno, ya estamos por terminar. Es en este contexto, pues, que ahora sí, Apocalipsis 2, después de 45 minutos, por fin entramos a las 7 cartas y ya empezamos con las primeras 3. Si ustedes son observadores, ya llevamos la carta a Éfeso, la carta a Esmirna y la carta a Pérgamo. Pero apreciamos ciertas generalidades. ¿Se acuerdan ustedes? Las 7 cartas tienen la misma estructura. Comienza con una presentación de Cristo, que se presenta con uno de esos atributos que acabamos de mencionar, importante para lo que les tiene que decir, ¿sí? Que tiene su relevancia. Luego, un reconocimiento que tampoco es elogio, a lo mejor me pasé con el término elogio, pero es un reconocimiento a las cosas que la iglesia haya hecho bien, ¿sí? Tercero, ahora sí, las condenas, los reproches, un enlistado de los aspectos en los que la iglesia ha sido hallada falta. Cuarto, un mensaje general para dejarnos claro que no es solamente a esas 7, sino a todo el que tenga oído para oír, un mensaje general que refuerza la idea de su mensaje atemporal y eterno de estos llamados. Y finalmente con una recompensa al vencedor, ¿sí? Al que venciere yo le daré, y ya hemos visto 3 cosas. Que si me pongo a citarlas de una por una, ya me corren. Definitivamente no terminamos. Revuelva, ¿cómo se dice? Recíclelas, reutilícelas, renuévelas, vuélvalas a leer. Ahí está la Biblia, ahí están sus bosquejos, ahí están las presentaciones, ahí están los videos. No tiene pretexto para no volverlo a disfrutar. De estas 7 cartas hemos abarcado las 3 primeras, que es Éfeso. A ver, ya, ¿ya se los pusiste? Bueno, no se los pongas, ya, hasta se me están durmiendo. Éfeso, ¿qué me pueden decir de Éfeso? La iglesia que le faltó amor. No es que haya cambiado de amor, ¿se acuerdan que dijimos? Seguía amando al Señor, pero ¿cuál era el problema? Que había menguado, había perdido la intensidad de su primer amor. Ahora sí pónselas para que la vean, no les pongas la que sigue. ¿Y qué sacamos de conclusión? Pues reiteramos nuestro llamado a seguir amando al Señor por encima de cualquier otra cosa, que nada se interponga, que sobrepase ese amor que el Señor merece de sus hijos. ¿Y se acuerdan de los síntomas? Ese inventario que nos trajo el pastor de los, no sé cuántos eran, 40, pero usted nos lo dejó en 30, para que no fuéramos tan exigidos, de las cosas que demuestran que has dejado tu primer amor. Por ahí traemos todavía la lista. Vuélvalas a disfrutar y vuélvalas a someter al escrutinio del Señor para que usted se dé cuenta de eso. Esmirna,
La perseverancia de los santos. ¿Qué le pasó a Esmirna? Sufrió una cruel persecución, el martirio de su obispo, y a pesar de ello, el Señor le reconocía que se había mantenido fiel. El llamado para la iglesia actual es que así como Esmirna, volvamos los ojos al llamado a perseverar en medio de la prueba, porque nada nos exime de que el Señor nos pueda someter a una prueba de tales magnitudes. Hay que estar preparados solamente estando en su presencia. Y finalmente Pérgamo, la iglesia que ¿qué? Que condescendió con el mundo. Pues es que estaba en el trono de Satanás, hombre. Pues mira nomás dónde estás, ¿no? El Señor nunca les dio como válida esa excusa. Allí en el trono de Satanás tú tienes que seguir siendo fiel. ¿Sí? La iglesia que se amoldó, que logró acomodar, la primera iglesia ecuménica, logró acomodar, mira qué bien conviven los nicolaitas, los de Balaam y los fieles. Pues no, no estamos llamados a eso. Es un llamado a nuestra iglesia a que aún en medio de un entorno diabólico como el que estamos, nos acostumbremos a no tolerar el pecado, ni en la parte activa, que es practicándolo intencionadamente, como tampoco en la parte pasiva, que es haciéndonos de la vista gorda y volteándonos para otro lado. No, ni activo ni pasivo, en la manera en que la iglesia repudie y rechace el pecado en sus filas. Qué difícil, hermanos, era sintetizar esto, pero gracias a Dios que fue posible en este breve tiempo. Imposible verlo a profundidad todo. Como les digo, la única conclusión que podemos llegar hoy es que este receso, este paréntesis que vamos a hacer sin estudiar las cartas, no sea pretexto para que lo olvidemos. Ese título lléveselo de tarea. ¿Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos olvidado? Porque se nos olvida mucho. Y más en medio de villancicos, en medio de cenas y en medio de regalos. El principal regalo que el Señor le ha dado a la iglesia es su presencia. Y nos tenemos que tener muy presente, no olvidándonos y manteniéndonos firmes, constantes en oración, en estudio de la palabra. El hecho de que no haya discipulado no quiere decir que tengo vacaciones para no estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguirlo haciendo y pidamos a Dios, acuérdense, el arrepentimiento es principalmente fundamental, y si es que lo quiere ver de esa manera, hacernos el firme propósito de que el 2025 sea de mayor profundización en su palabra y sobre todo de mayor obediencia. Les dejo como lema y como tarea el Salmo 108:13. En Dios haremos proezas, dice Reina Valera. NBI dice, con Dios obtendremos la victoria. Dios les bendiga y nos vemos en el 2025 si es que el Señor nos lo permite, y aquí nos estaremos encontrando nuevamente con su palabra.